Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar sobre el castellano hablado en el Perú, ¿sí? No, alguna vez nos hemos preguntado si todos en el Perú, ya que tenemos algo alrededor de 47 lenguas y hablamos en su mayoría el castellano, ¿hablaremos el mismo castellano? ¿Será igual nuestro castellano en todo el Perú? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Bueno, justamente hoy día vamos a hablar eso. Para introducción, ya saben que ustedes el castellano de repente, el común y corriente limeño, de repente por ahí va caminando por la calle y se va encontrando con diversas personas de diferentes lugares del Perú. Y cuando comienzan a hablar, uno automáticamente comienza a distinguir y dices, ah, esta persona no es de acá de Lima. ¿Por qué lo dices? Por la forma de cómo habla, ¿verdad? Y justamente a eso viene lo que vamos a empezar, con los rasgos del castellano. Sí es cierto que todos hablamos el castellano, nos hacemos entender, nos hacemos comprender, podemos dialogar porque es el mismo idioma, pero nuestro castellano no es el mismo. Vamos a ver por qué. Tenemos en rasgos los tres primeros rasgos. El primero es pronunciación. ¿A qué se debe esto? Bueno, que todas las personas, todos los que vivimos, todos los peruanos acá en el Perú, no hablamos igual. La forma de pronunciar nos sale diferente. Quiere decir, por ejemplo, si yo soy de la sierra, voy a tener una más fijación en pronunciar la doble R, ¿no? Usar mucho la R. O acá los limeños usamos mucho la Y en lugar de la L. Como por ejemplo, nosotros muy pocos decimos llama, sino llama. ¿Mm? Entonces sí hay una gran diferencia. A eso le llamamos por pronunciación. Siguiente rasgo que lo hace diferente al momento de hablar es la construcción sintáctica. Quiere decir que a la hora de construir nuestras oraciones sintácticamente, algunos cometemos diferente orden o lo hacemos, ¿no? Los verbos adelante, los sustantivos al principio. Por ejemplo, te dicen, no es lo mismo decir la casa de María que de María su casa. Sí, nos hacemos entender, pero vamos ahí en que son diferentes, ¿verdad? Porque llevamos diferentes rasgos. El tercer punto es el vocabulario. Ya que somos tantas lenguas que convivimos acá en el Perú, no todas significan, o sea, tenemos el mismo significado para diferentes sustantivos, pero la palabra es distinta. Como por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado cuando dicen, ¿te gusta el manchapecho? Y uno dice, ¿pero qué es eso? Que es lo mismo decir la sopa seca. Son dos palabras distintas para un mismo sustantivo. Y ahí la diferencia de vocabulario. O el común, ustedes habrán escuchado cuando dicen michi, 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 ¿verdad? Se refiere a un gatito. Entonces algunos utilizan la palabra michi y otros la palabra gato. Y sin embargo estamos cambiando de vocabulario. Pero nos hacemos entender. A eso lo llamamos distintos rasgos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ya que hay diferentes y distintos rasgos en el castellano, ¿a qué se debe estos rasgos, profesora? Bueno, tan simplemente porque hay gran variedad. Ahora tocamos las variedades. La primera, geográficamente, o geográfica como le he puesto acá. Ya saben ustedes que nuestro Perú está dividido por regiones. Bien, según la geografía, no todas las personas de la costa hablan lo mismo que de la sierra o de la selva. Mayormente se diferencia por sus dialectos, hasta las entonaciones, ¿no? El de repente por ahí de una parte de nuestro Perú habla medio cantando, otros por ahí con ese seo. Entonces, hay ahí la gran diferencia, según la geografía. Ojo, tampoco no quiere decir que una sea más que la otra. Todos tienen la misma jerarquía, ¿eh? Por si acaso. Siguiente variedad, porque también hay otra variedad, es la social. ¿A qué se refiere social?
es según el grupo social o el nivel. En este caso sería, por ejemplo, no es lo mismo que dos niñitos de repente infantes por ahí que hablan el mismo castellano, utilizan las mismas palabras que de repente dos personas ya adultas que tienen un trabajo laboral de repente en el Congreso. Va a ser muy distinto su tipo de habla, ¿no? Su tipo de castellano que ellos utilizan. Entonces por ahí, por eso es la gran diferencia social. Muchas personas también lo pueden, ustedes, un ejemplo, ¿no? Cuando dicen, se reúnen un grupo de muchachos, de jóvenes, solamente varones. Entonces, van a hablar el mismo castellano, pero sin embargo se va a diferenciar, ¿no? Así como cuando hablan un grupo de chicas. Bien, continuamos entonces. La siguiente variedad son las situacionales. ¿Qué quiere decir? Según la situación de cómo nos estamos comunicando, ya sea de repente la formal o lo informal. Aquí todos, la gran mayoría, hablamos un castellano, el estándar, pero es muy distinto de repente cuando me invitan a una reunión, de repente a una conferencia y quiero hacer una pregunta o algo. Entonces una persona tiene que medirse y tiene que escoger cómo me voy a comunicar, ¿no? Que es muy diferente a la forma informal, que es de repente cuando estás en tu casa y lo que te viene a la mente, lo que quieres expresar, lo expresas, no te cohibes mucho. Entonces, según la situación también vamos a ver la diferencia del castellano, ¿sí? Ya que tenemos estas variedades, también hay las variedades adquiridas. Hemos dicho que acá nosotros hablamos el castellano. La gran mayoría es nuestra lengua madre, que es el castellano, lo hemos aprendido de bebito, de pequeños, ¿no? Vamos al colegio y lo pronunciamos y todo eso. Pero hay castellano, por ejemplo, le he puesto acá yo dos, el castellano andino. Si bien recordamos nosotros, por historia, acá en el Perú, antes de la llegada de los españoles, ¿qué se hablaba? Se hablaba mayormente el quechua, ¿es así? Entonces, cuando llegan los españoles, ellos nos imponen al castellano. Ellos nos dicen el idioma del castellano y fuerza a toda la gente a poder hablarlo. Ahora sí, lo hemos adquirido. Hasta la actualidad todavía hay lenguas que tienen nuestra lengua madres, ¿no? Nuestras lenguas oriundas que son. Y que a pesar de tener esa lengua, adquieren otra que es el castellano. Pero el castellano que adquieren no va a ser el mismo que nosotros hablamos. Siempre hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, en el castellano andino tiene la fijación de utilizar la I y la U en lugar de la E y la O. A eso le llamo castellano andino. Ahora, el castellano estándar es que yo había mencionado, el que hemos aprendido desde pequeños. Nacemos, vamos al colegio y comenzamos a practicar nuestra lengua y es la que adquirimos como lengua materna. Y ya de repente en el transcurso de un tiempo yo deseo aprender otros idiomas. Claro, ¿por qué no? Puedo aprender el inglés, puedo aprender el francés y que ese otro idioma